respuesta. Perfecto. Bueno, el tercer programa es un programa holandés. Es uno que se ve bastante simple, pero es uno de los más completos y por ende es pago, ¿sí? Tiene una versión una versión demo que te permite usarlo, pero con, por supuesto, funciones limitadas. En este caso nosotros tenemos un plano blanco, al igual que el primer programa, y nosotros podemos dibujar el mecanismo a gusto y piacere según lo que queramos. Definimos los 4 eslabones para hacer un cuadrilátero articulado. Con este botón definimos cómo va a ser el pivote, si va a ser un pivote fijo, si va a ser un tipo corredera. Vamos a poner pivotes fijos y le vamos a dar un movimiento de entrada. Es mucho más, llamémosle, técnico. ¿Por qué? Porque uno puede evaluar fuerzas de salida, aceleraciones y velocidades, y como puede evaluar ese tipo de cosas, los movimientos de entradas pueden ser constantes, pueden tener alguna función que haga que la velocidad de flotación varíe o no a lo largo de todo el movimiento, y por ende permitiendo así tener resultados quizás más fiables o resultados que se asemejan más a lo que tenemos en la realidad, ¿no? De la misma forma, podemos evaluar el movimiento en sí mismo, ¿sí? Podemos conocer de algún punto en particular la velocidad, la aceleración, fuerza si tuviésemos cargado alguna fuerza o la masa de los eslabones, la curva de acoplamiento, etc., ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nosotros obtenemos en la línea fucsia, que es la de acá arriba, tenemos cómo va progresando en el eje de las Y. Tenemos el valor, ya sea en unidades de milímetros por segundo al cuadrado en el caso de aceleración, y en el eje de las X tenemos el tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos una sola vuelta en un segundo, ¿sí? Entonces vemos cuáles son los valores de la aceleración a medida que va avanzando la posición de la manivela, también la velocidad absoluta en el caso de la línea roja, particularmente del punto de la articulación número 3 acá, ¿sí? Y la curva, o sea, en realidad esto es el desplazamiento que tiene a lo largo que se va moviendo. Bien, de nuevo, es muy parecido al primer programa, nos permite obtener esto de diferencia, ¿sí? Que son los valores que nosotros obtenemos de velocidad de aceleración, pero solamente en valores absolutos, digamos, ¿sí? No nos va a indicar la dirección que va a tener ni el sentido que va a tener. Pero esto sí nos permite constatar con los resultados que tenemos quizás de la resolución analítica de un problema, para esta posición en particular, que es cuando inicia acá, en el punto inicial del recorrido de la manivela, cuáles son los valores que vamos a tener. Entonces, de esa forma, constatar los resultados que tenemos de la resolución analítica con este programa, ¿sí? De nuevo, repetirles, todos los software que ustedes utilicen a lo largo de la carrera son ayudas a su trabajo. ¿En qué ayuda? Principalmente en tiempo. Lo que antes tardabas 3 días en hacer un cálculo grande, quizás hoy en día lo haces en 15 minutos con un software, ¿sí? Pero de nuevo, todo depende del criterio que tengan ustedes para evaluar esos resultados, ¿sí? No pueden depender solo del resultado de un programa para tomar una decisión. Depende de lo que es su criterio, y que el criterio también depende de la experiencia que tengan o de los conocimientos básicos que ustedes tienen para poder decir, che, sí, estos resultados están bien, son coherentes, no son coherentes, me sirve o no me sirve, me guía o no me guía la decisión que tengo que tomar. Pero sí, principalmente, nos permiten
hacer mayor cantidad de pruebas en una menor cantidad de tiempo. Así que son herramientas muy útiles que hay que usar conscientemente y de las que hoy en día hay una barbaridad de opciones. Algunas pagas, otras no, algunas con más funciones, otras con menos, pero si uno las conoce, puede ahorrar mucho tiempo y ser más eficiente a la hora de responder ante una necesidad así. Pero bueno, estos 3 programas yo voy a dejar los nombres y si puedo los links de descarga para ahí en el Classroom, así ustedes en caso de que quieran lo puedan descargar. Si tienen alguna consulta respecto al uso del programa, me escriben, no hay ningún problema. Si encuentran algún otro programa que también les sirva para análisis de mecanismos, está bueno que lo compartan porque la idea es que todos aprendamos cosas nuevas. Por supuesto, no nacemos sabiendo y a mí me ha pasado de incluso después de recibido encontrar estos programas. Entonces, la idea es que ustedes, al salir a trabajar, incluso durante los que le quedan de años de carrera, en el caso de ser necesario, ustedes cuenten con estas herramientas, ¿ok? Así que bueno, ahora los dejo con el profesor para que arranquemos un nuevo tema. Y de nuevo, lo que necesiten o dudas que tengan respecto a esto, me consultan sin ningún problema, ¿ok? Perfecto. Ahora ya puede compartir su pantalla, ingeniero. Bien. Un segundo, por favor. Ya lo... Es una, a no ser que quiera ver los problemas viejos, tiene que ir a la presentación, tiene que cerrar esa ventana. Sí. No, abriéndolo desde ahí va a abrir un PDF, tiene que salir de esa ventana e ir a mis documentos. A ver, un segundo, a ver. Ay, ay, ay. No, tiene que salir de esa ventana, tiene que cierre todo cierre eso, cierre la ventana de esa, perfecto. Y ahora ahí sí lo va a poder ver, en la clase, en documentos, donde lo haya descargado. Acá está. Perdón, me perdí un segundo. Bien. Disculpen, chicos. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar con un tema nuevo que son otros mecanismos que tienen que ver con el contacto, la transmisión de movimiento por contacto directo entre superficies. El tema básicamente se llama transmisión de movimiento por contacto directo entre superficies, ¿sí? Ese es el verdadero título de este tema. Lo que pasa es que normalmente a este tipo de mecanismos se les llama palancas rodantes. Ya vamos a ver que estas palancas rodantes están conformadas por mecanismos como los engranajes que estamos viendo ahí, como las levas, que son mecanismos de transmisión de movimiento, ¿sí? Bien, como les estaba mostrando el ingeniero Manuel Galdeano, ¿no es cierto? Y todo lo que hemos estado viendo hasta el momento, ¿sí? Hemos estado trabajando y analizando mecanismos y su diseño cinemático, básicamente, porque no hemos hecho análisis geométrico, sino análisis cinemático hasta el momento.
Y todos esos mecanismos hemos aprendido, ¿no es cierto?, que todos esos mecanismos normalmente están formados por eslabones y juntas, o pares cinemáticos. Dependiendo de la naturaleza de esos elementos, o sea, de esos eslabones y juntas, ¿sí?, y de la aplicación de algunos conceptos, como hemos visto, de inversiones y transformaciones, se ha logrado ver que tenemos una amplia gama de medios o de dispositivos que nos van a permitir controlar los movimientos, adecuándonos con ellos a las distintas necesidades que podamos tener. Yo insisto con esto, o sea, los mecanismos sirven para eso, básicamente para el control de los movimientos. Esa es la función de un mecanismo. La máquina que utiliza el mecanismo va a generar las fuerzas, ¿sí?, y la potencia necesaria para realizar el trabajo. Pero el mecanismo es el elemento, es el medio que nos va a permitir controlar los movimientos. Como vemos ahí, la pantalla, y podemos ver un mecanismo de 4 barras, o cualquiera de los que estamos viendo en este momento, ¿sí?, con los cuales nosotros podemos ir controlando, y como le ha mostrado el ingeniero Galdeano, el control de un punto en el plano, de tal manera que pueda darnos una recta, que nos pueda dar la forma que queramos. Bien. Entonces, si se necesita transmitir movimiento entre ejes, esto se va a poder lograr al menos con algunas de las formas que se están viendo ustedes ahí. O sea, por superficies de contacto, que está conformada por ese par de engranajes que ustedes están viendo ahí moviéndose, que es lo que nos va a ocupar en este momento, o este sistema de levas que no se ve muy bien, pero que básicamente es un sistema de un óvalo que mueve a otra pieza en una determinada dirección. Los mecanismos de 4 barras, que ya lo hemos visto, que son, por ejemplo, el cuadrilátero articulado en todas sus posibilidades, ¿sí? Ahí ven ustedes cómo un punto del eslabón acoplador puede generar una curva, ¿sí?, que es la curva de acoplamiento, y cada uno de los extremos, los otros 2 extremos del eslabón acoplador, siguen trayectorias circulares, como no puede ser de otra manera. Acá el mecanismo tomado de otra manera, o sea, otra inversión del mecanismo, un punto del acoplador nos da una forma de curva de acoplamiento que normalmente se llama crunodo, y que nos da la forma de un 8, donde en el punto donde se cruzan las curvas, tenemos 2 valores de velocidad. Y así sucesivamente con todos estos mecanismos. También dijimos que podíamos lograr movimiento entre 2 ejes utilizando elementos flexibles, como son en este caso las correas. Acá podemos ver un mecanismo donde está relacionado un eje con el otro eje a través de una correa que pareciera que es dentada, pero podría ser dentada o podría ser una trapezoidal. En este caso es una correa dentada. Lo que va a permitir esto es que la rotación de este eje y este eje, además de poder transmitir el movimiento, que esa transmisión sea en forma sincronizada. Eso ya lo vamos a ver un poco también. Las otras formas de hacerlo eran mediante la utilización de eslabones que están representados por una acción, o sea, por una conexión no material, pero sí el efecto de un campo magnético. Entonces, el movimiento de un eje en relación con otro, ahí lo vemos, está generado porque
hemos generado un campo magnético, como ustedes ven acá, está mostrando una batería, lo cual significa una corriente eléctrica que va a pasar a través de una bobina. Este cuadrito rojo que está acá y acá, estaría mostrando que acá hay una bobina. Cuando la corriente circula a través de la bobina, va a formar un campo magnético, y ese campo magnético va a acoplar a dos ejes que de esa manera pueden transmitir el movimiento, ¿sí? Esto es un ejemplo de esto es el compresor de un sistema de aire acondicionado de un auto, por ejemplo, donde ustedes cuando aprietan o giran la perilla que tiene que ver con poner en funcionamiento el aire acondicionado, lo que están realmente haciendo con la perilla es cerrar este circuito eléctrico. O sea, es como conectar el borne positivo acá, de tal manera que se genere una corriente eléctrica y de esa manera se forme un campo, y eso haga que dos ejes se acoplen, de tal manera que puedan transmitir movimientos de un eje a otro. En este caso son ejes que son coaxiales, o sea que están sobre el mismo eje. O sea, acá hay una pieza que está cortada, que es esta, me gustaría poder mostrárselo mejor, pero bueno, que está rotando respecto de este eje central. Solo rota cuando se acopla el sistema, si no a la polea. Si no, no puede rotar. O sea que este eje rota cuando se acopla ahí está sucediendo eso. Si no, está quieta. Bueno. Disculpen. Entonces, estas serían las diferentes formas de transmisión. La que nosotros vamos a ver acá va a ser el caso en que tenemos el contacto directo entre dos superficies. Directo entre dos superficies. Entonces, los mecanismos que permitan tal forma de transmisión, ¿sí?, derivan de la aplicación de la cuarta ley de transformación a los eslabonamientos, ¿se acuerdan? Entonces, a través de la transformación del cuadrilátero articulado, y aplicándole la cuarta ley de transformación, que es la combinación de la segunda y la tercera, nos decía que era lícito eliminar un eslabón del mecanismo a la vez que se introduce una semijunta, manteniendo de esa manera el mecanismo resultante el mismo número de grados de libertad que el mecanismo original. Es decir, en este caso del cuadrilátero articulado, tendríamos un mecanismo de 1 grado de libertad. Es decir, a través de estas transformaciones, de estas inversiones, nosotros logramos otras formas de mecanismos que nos permiten nuevas maneras de controlar movimientos. Por lo tanto, los mecanismos que comprenden este grupo nuevo, que vamos a ver, que yo siempre le digo que son los primos hermanos del cuadrilátero, pero ustedes no repitan eso, vamos a tener un grupo que se va a caracterizar por el hecho de que va a estar conformado por 3 eslabones, incluyendo el bastidor. Y el contacto entre el eslabón de entrada y el eslabón de salida va a ser a través de una semijunta. ¿Está bien? Por lo tanto, el análisis de los conceptos y las condiciones que se van a plantear en esta transmisión es lo que vamos a ver a continuación. Bien. Los perfiles a través de los cuales vamos a transmitir el movimiento, los perfiles, ¿sí?, a través de los cuales vamos a transmitir el movimiento, van a pertenecer a 2 cuerpos. Por ejemplo, acá el cuerpo 2 y el cuerpo 4. Entonces, ¿quiénes son los perfiles? Serían estas superficies que estoy indicándole para
para el eslabón 2 y este perfil, o sea que es la forma que tiene el cuerpo en ese lugar para transmitir el movimiento. Entonces, los perfiles a través de los cuales se establece el contacto, ¿sí?, que permite la transmisión del movimiento, pertenecen a esos dos cuerpos, los cuales, uno de ellos, que le vamos a llamar el perfil de entrada, por ejemplo el 2, es el perfil de entrada, y que le vamos a llamar el conductor. ¿Por qué? Y porque es el que va a recibir la acupla motriz. Es donde vamos a poner el motor para mover este sistema mecánico. Y el otro de salida es el que vamos a llamar el conducido o seguidor. Es decir, que mi 4 va a ser el eslabón de salida, o el conducido también le vamos a llamar, o seguidor. ¿Por qué? Porque va a ser el que va a transmitir la acupla. Bien. Con el fin de analizar estos diferentes sistemas que vamos a ver, desde el punto de vista cinemático siempre, va a ser necesario que realicemos un análisis donde vamos a aplicar los conceptos que permiten relacionar los distintos parámetros, tanto geométricos como cinemáticos, ¿sí? Porque esto tiene una geometría, y la cinemática que ocurra va a estar íntimamente relacionada con la geometría, como les estaba mostrando el ingeniero Manuel Galdeano, cuando él modificaba, cuando estaban mirando los programas, que inmediatamente que él modificaba alguna longitud de un eslabón, le cambiaba inmediatamente la curva de acoplamiento o lo que sea. Y por supuesto las velocidades y las aceleraciones. Entonces, vamos a ver entonces la relación que hay entre los parámetros geométricos y cinemáticos que intervienen en esta transmisión a través de una semijunta entre el eslabón de entrada y el eslabón de salida, a través de una semijunta. Este punto P es un punto a través de la cual va a hacerse la transmisión del movimiento, y esto conforma una junta que restringe un solo grado de libertad. Permitiría 2, como vamos a ver. Entonces, vamos a tener un eslabón de entrada, un eslabón de salida, y para ello está planteada esta situación general. Es una situación general, genérica, en que se esquematiza la transmisión del movimiento a través del conductor 2, o sea que este eslabón 2 va a ser nuestro conductor de entrada, eslabón de entrada, y el eslabón 4 va a ser nuestro conducido o seguidor, los cuales van a rotar, estos cuerpos van a rotar respecto de sus centros de rotación, es decir que el eslabón 2 va a tener su punto de rotación referido al bastidor, o sea que los puntos O4, O41 y O21 representarían nuestro bastidor. Nuestro bastidor, el eslabón de entrada, el 2, el eslabón de salida, el 4. Es decir, por eso decimos que tenemos sistemas conformados por 3 eslabones, incluyendo al bastidor. Nuestro eslabón 3, que era el eslabón acoplador, ha desaparecido, pero al mismo tiempo hemos introducido la semijunta. Bien. Entonces, la transmisión entre los perfiles, como les dije recién, se hace por contacto directo a través del punto P. Este punto P es un punto, pero que realmente van a ser 2 puntos, porque yo puedo considerar que P le pertenece a 2, por lo tanto le llamaré P sub 2. Pero al mismo tiempo, ese punto P también le pertenece a 4, por eso le llamo P sub 4. Es decir, que en este punto de contacto existe la coexistencia de 2 puntos. Uno
le pertenece al eslabón de entrada, 2, y el mismo punto le pertenece al eslabón de salida, que es el 4. Bien, para el análisis geométrico que vamos a hacer, vamos a iniciar trazando dos líneas. Estas líneas que son la normal común a ambos perfiles en el punto de contacto. Ojo, voy a insistir con esto, porque lo normal es que digan la normal al punto de contacto. Y si ustedes en su cabecita se imaginan, o si quieren tracen un punto ahí en la hoja, si tienen una hoja al lado, e intenten trazar una normal al punto, ¿sí? O una tangente al punto. No van a poder, porque existen infinitas normales e infinitas tangentes a un punto. Yo puedo hablar de normal a una superficie, a una línea, ¿sí? Pero no normal a un punto. Entonces tengamos cuidado cuando nos expresamos, porque les vuelvo a repetir, todos los años es normal que digamos, o que ustedes digan, normal al punto, y es la normal a ambos perfiles o a ambas superficies en el punto de contacto, ¿sí? La normal y la tangente. Estas dos direcciones no son dos direcciones tomadas al azar, ya vamos a ver que tiene que ver con justamente el hecho del análisis cinemático que vamos a hacer, y la normal está íntimamente relacionada con el hecho de que cuando uno transmite fuerza o movimiento a través de dos superficies, esa transmisión se hace en la dirección de la normal. Esto lo tenemos que tener claro. Por eso es que hemos trazado la normal a ambos perfiles en el punto de contacto, porque en la dirección de esa línea es que vamos a transmitir movimiento o fuerza, o lo que sea. Y después la tangente ya vamos a ver que va a estar relacionada con otro concepto que ya lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Bien. Hemos dicho que la idea es transmitir movimiento entre este eslabón 2 al eslabón 4, ¿sí? A través de este punto de contacto. Que para ello este cuerpo se tiene que mover, por lo tanto por eso tiene una determinada velocidad angular omega 2, que se la vamos a dar nosotros con algún actuador. Y este otro va a recibir esa acción y también va a tener un movimiento, ¿sí? Que está expresado acá a través de una determinada velocidad angular omega 4. Bien. Como hemos visto en la teoría, todos los puntos que pertenecen a este eslabón se van a mover con la misma velocidad, omega 4. Lo mismo pasa con todos los puntos que pertenecen a este eslabón, se van a mover con la misma velocidad angular omega 2. Pero especialmente este punto P2, o sea, el punto P como perteneciente a 2, se va a mover con una determinada velocidad lineal o tangencial. ¿Por qué? Porque este punto P, que pertenece a este eslabón, se encuentra a una determinada distancia de su centro de rotación. ¿Sí? O sea, ahí apareció, ¿qué cosa? Nuestro radio, el radio, que mide la distancia que hay entre el punto P y su centro de rotación. Este es el radio correspondiente al punto P sub 2. De la misma manera, los puntos que pertenecen al eslabón 4, en este caso el P, el mismo punto P que estamos considerando, pero que hemos llamado P sub 4, él está a una determinada distancia de su centro de rotación. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que cada uno va a tener su velocidad lineal, tangencial.
En este caso, B sub 4 va a ser la velocidad lineal o tangencial que tiene el punto P4, que pertenece a 4, debido a que se encuentra a esta distancia de su centro de rotación. Y como hemos visto en la teoría, la velocidad B sub 4, ¿cómo tiene que ser con respecto a su radio? Y tiene que ser perpendicular. Les muestro esto y les voy diciendo esto así para que ustedes no se aprendan de memoria esto, sino que vayan dibujando este esquema, aplicando los conceptos. De eso estamos hablando, de los conceptos que tenemos conocidos y que debemos ir aplicando, no dibujando esto de memoria. B2 será la velocidad lineal o tangencial que tendrá el punto P sub 2 como perteneciente a la barra 2, ¿sí? Y que será perpendicular al radio correspondiente, que será el radio P sub 2 o sub 2. ¿Por qué tangencial? Y porque, aunque sea reiterativo, el punto P sub 2, ¿qué está haciendo? ¿Qué sigue en relación con su centro O sub 2? Sigue una trayectoria circular alrededor del punto O sub 2. Por lo tanto, esta velocidad es tangente a esa trayectoria y por lo tanto perpendicular a su radio. Lo mismo pasa con la velocidad V4 en relación con la trayectoria que sigue el punto P sub 4 rotando respecto de el centro O sub 4U. Bien. Perfecto. Entonces, definidas las cosas así, vamos a tener que plantear una condición a este movimiento, y es el hecho de que el punto P, en el punto P, por supuesto que esto se va a ir moviendo. ¿Y qué va a pasar con este punto P? Va a ir cambiando instante a instante. Esto que estamos estudiando, lo estamos haciendo en un instante de tiempo. Es decir, es como que le hemos sacado una foto, ¿sí?, al mecanismo y lo estamos analizando en este instante. Un instante después, esto habrá girado un poquito, esto también un poquito, y este punto P será otro punto por acá. De acá, de este punto con este punto, ¿sí? Básicamente. O sea, esto para que den idea de que esto no es una cosa estática, sino que es algo que está en movimiento. Y que este punto P va a ir cambiando instante a instante. Bien. Pero ¿qué tiene que pasar siempre? Y tiene que pasar que estos dos cuerpos siempre estén en contacto. Es decir, que no se rompa el contacto entre estos dos cuerpos. O sea, que siempre exista la coexistencia de dos puntos. O sea, P2 y P4 coexistiendo. Para que eso suceda, tiene que establecerse una condición. Esto es pregunta generalmente de parciales. Y es el hecho de que la velocidad en la dirección de la normal, o sea, la componente de las velocidades lineales V2 y V4 sobre la dirección de la normal, nos tiene que dar el mismo vector. ¿Sí? Como lo tienen ahí. Es decir, V4 y V2 sobre la normal me tienen que dar la misma componente, el mismo vector Q. Esto es un vector Q, que es la componente en la dirección de la normal de la velocidad V sub 2 y de la velocidad V sub 4, las velocidades lineales correspondientes a los puntos P2 y P4. Imagínense que V2 fuese más largo, o pongamos que V4 sea más largo, para que lo vean mejor. Entonces, más largo. Entonces, ¿qué me proyectaría sobre la normal? Y me proyectaría un vector Q, ¿sí? Q4, que va a ser más largo que el que proyecta V2 sobre la normal. O sea, un Q2, donde el Q2 va a ser más corto que el Q4.
¿Qué significa eso? Y que la velocidad del punto P4 en la dirección de la normal es mayor que la velocidad del punto P2 en la dirección de la normal. Eso va a significar que este cuerpo se va a separar de este cuerpo porque va a ir a mayor velocidad. Entonces se va a romper la transmisión en este punto. Y eso no debe suceder. Esa es la condición básica para este análisis. Entonces, la condición de vuelta, la condición básica para que esta transmisión se mantenga y no se rompa la conexión entre estos puntos es que la proyección de las dos velocidades lineales o tangenciales, V2 y V4, sobre la normal, me den un vector velocidad que tenga la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Y por lo tanto tendrá el mismo punto de aplicación. Bien, si ustedes ven, acá se ha formado un primer par de triángulos, que son el triángulo P sub 2, V sub 2Q, este triangulito que está acá, y el otro triángulo que es el P sub 4, V sub 4Q, este triángulo que está acá, ¿sí? Básicamente. Bien. Perfecto. La idea que nos mantiene a nosotros en el estudio es el hecho de que nosotros debemos relacionar esta velocidad de entrada con esta velocidad de salida. Eso nos tiene que dar una relación que va a estar en función de las velocidades, de parámetros, como decía al principio, de parámetros cinemáticos, que son las velocidades lineales, y de parámetros geométricos, que son los radios, en cada uno de los casos. Acá me ha aparecido otro término, otra ecuación, que surge de las otras dos proyecciones, que va a tener la velocidad lineal V2 y la velocidad lineal V4, pero en este caso sobre la tangente. Sobre la tangente, a ambos perfiles